Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta que es la clase número 19 del curso de Álgebra Superior 1. Entonces, como les decía la vez anterior, esta vez vamos a escribir un ejemplo desarrollado conjuntándolo de subespacio vectorial y la idea de base de un espacio vectorial para ver cómo se desarrollaría un ejercicio de este tipo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tomarnos un espacio. Entonces, acuérdense, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que identificar una cierta propiedad, que es la que va a determinar cuáles son los vectores de este espacio, y en particular, si estamos trabajando con un espacio que está metido, con un conjunto que está metido en algo que ya es un espacio vectorial, podemos utilizar las propiedades de subespacio para demostrar esto. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no? Que sea el ejemplo, creo que el anterior que vimos era el ejemplo 3, entonces vamos a ver el ejemplo 4, que es un ejemplo completo, y vamos a tomarnos un conjunto W en R3. Entonces acuérdense que estos subconjuntos, que vamos a ver son subespacios de un espacio dado, van a tener vectores del espacio grande, ¿no? Entonces, como esto lo vamos a ver en R3, vamos a tomarnos a W el conjunto de las ternas ordenadas X, Y y Z, donde estos números van a tener la siguiente propiedad. Van a tener la propiedad de que 2X más 3Y menos Z es igual a 0, ¿no? Y esto claramente es un subconjunto de R3, porque pues son tercias ordenadas, donde esas tres cosas son números reales, y no solamente son números reales, no son números reales cualquiera, sino son números reales que satisfacen esta condición, que satisfacen esta ecuación. Bueno, esto claramente está contenido en R3. Entonces, vamos a demostrar que W es un espacio vectorial. Entonces, como W está metido en R3, todo lo que tengo que ver es que es subespacio, ¿no? Que W es subespacio de R3, o sea que se satisfacen las condiciones de subespacio vectorial. Entonces vamos a demostrar que W es un espacio vectorial y beta va a ser un subconjunto de R3, un subconjunto que va a estar formado por los vectores 1, 0, 2 y un vector más que va a ser el 0, 1, 3. Este conjunto va a ser una base, ¿para quién? Para W, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que probar? Tengo que probar que esto es un subespacio, para ver que es un espacio de R3, y vamos a demostrar que este conjunto genera a ese espacio. O sea, ese espacio se puede escribir en términos de estos dos vectores, utilizando únicamente esos dos vectores. Bueno, ¿cómo demostramos eso? Bueno, primero vamos a probar que esto es un espacio vectorial, ¿no? Entonces, por demostrar que W es subespacio ¿de quién? Pues de R3, ¿no? Y esto ya saben, pues tenemos que verificar las tres propiedades. La primera de las propiedades nos dice que dados dos elementos de W, la suma de esos dos elementos se vuelve a quedar en W. Entonces, vamos a ver esto. Nos tomamos dos elementos, sean U y B en W. Entonces, como están aquí adentro, sabemos que tienen esta forma y cumplen esta propiedad. Es decir, U va a ser de la forma, digamos, X1, Y1, Z1, tal que, o donde se va a satisfacer, estas X1, Y1 y Z1 tienen que satisfacer esta propiedad, ¿no? Donde 2X1 más 3Y1 menos Z1 es igual a 0. Entonces, ¿no? Y V también está en W, entonces también tiene que tener esta forma y cumplir esta propiedad. O sea, V va a ser de la forma
digamos x2, y2, z2, donde 2x2 más 3y2 menos z2 es igual a 0 también, porque también tiene que cumplir esa propiedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eso ya lo tenemos, eso no lo queremos demostrar porque eso ya lo tenemos. Lo que queremos ver es qué es lo que ocurre con la suma de u más v. ¿Y quién es la suma de u más v? Bueno, como eso está metido en R3, es la suma de R3, o sea, es la suma de tercias ordenadas, coordenada a coordenada. Entonces, u más v, pues va a ser este más este, ¿no? x1, y1, z1 más x2, y2, z2, que es la tercia que tiene en la primera, al número x1 más x2, en la segunda el número y1 más y2 y en la tercera el número z1 más z2, ¿no? Eso es lo que nos da de resultado sumar u más v, pero esto todavía no prueba que la suma está en w, porque este es un vector cualquiera de R3. Lo que determina que algo está aquí, pues es, ya saben, ¿no? Como lo discutimos desde el primer módulo. El conjunto está determinado por una propiedad. ¿Qué propiedad? Pues esta propiedad. Entonces, para ver que esto realmente está aquí adentro, tengo que ver que cumple esta propiedad. Entonces, ¿qué es lo que sé? ¿Cuál es la información que poseo a partir de lo que ya tengo? Lo que tengo es que u cumple con esa condición, ¿no? O sea, cumple con la condición de que 2x1 más 3y1 menos z1 es igual a 0. Esto ya lo sé, porque u lo tomé ahí adentro. Y también sé, por la misma razón, que 2x2 más 3y2 menos z2 es igual a 0, ¿no? Estas igualdades son verdaderas porque son las propiedades de w y de ahí me tomé a u y a b. Entonces, esta condición se cumple. Esto es verdadero y esto es verdadero. Esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Una cosa que puedo hacer es sumarlos a cada uno de los términos, ¿no? Porque si sumo dos cosas iguales, pues la igualdad se mantiene. Entonces, esto es 2x1 más 2x2, ¿no? Estoy sumando término a término. Entonces 2x1 más 2x2, y eso es más 3y1, ¿no? Estos son reales, estamos sumando reales. Y1 más 3y2, y después este de acá es menos z1 menos z2, ¿no? Menos z1 menos z2. Y esto es igual a 0 más 0, que es 0. ¿No? Y entonces cuando organizamos esto, agrupando esto como le corresponde, bueno, aquí aplicando la propiedad de la distributividad en el campo, en este caso en los reales, esto es 2x1 más x2, y esto está sumado a 3, aquí voy a factorizar al 3, y1 más y2 más, menos, ¿no? Ahora sacamos al menos, vamos a sacar al menos y acá dentro nos va a quedar esto acá, menos z1 más z2, ¿no? Y esto es igual a 0. Y ya está, eso era lo que queríamos demostrar, porque entonces tenemos que 2 veces la primera coordenada más 3 veces la segunda coordenada menos la tercera coordenada es igual a 0. Esa es la condición que cumplen los vectores de W. Entonces, como estas entradas, que son las que determinan a u más b, cumplen esa condición, eso me permite asegurar que u más v pertenece a W, ¿no? Porque tiene esa forma, tiene la forma x, y, z, y además de eso, además de tener la forma, satisface la propiedad. Entonces ya está demostrado. Ahora, ¿qué tengo que probar? Ahora tengo que probar la segunda condición, ¿no? ¿Y cuál es la segunda condición? La segunda condición es que al tomarme un escalar arbitrario, o sea, un alfa en R, al multiplicarlo por un elemento de W, eso se tiene que quedar en W. Entonces me tomo alfa en R y u, como ya nos la hayamos tomado, ¿no? En W. Entonces, ¿quién es alfa por u? Alfa por u es igual a alfa, habíamos dicho que u era x1, y1, z1, ¿no? Entonces esto pues se multiplica coordenada a coordenada, o sea, esto es igual a alfa x1 en la primera, alfa y1 en la segunda y alfa z1 en la tercera. Ya está. Eso tiene esa forma. Ahora, con esto no basta para decir que está en W, otra vez como la vez anterior. Con esto solamente sabemos que tiene esta forma, ¿no? De un vector, pero puede ser cualquier vector de R3. Lo que necesito ver es que cumpla esta condición. Entonces yo no lo sé, pero lo que sí sé es que x1, y1 y z1 cumplen con esta condición, ¿no? Esta igualdad sí es verdadera. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Como sé que esta igualdad es verdadera,
una cosa que preserva la igualdad es multiplicar por la misma cosa de los dos lados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por la misma cosa de los dos lados. Entonces, sabemos que 2x1 más 3y1 menos z es igual a 0, ¿no? Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo multiplicar de ambos lados por alfa. Entonces, multiplico por alfa de este lado y multiplico por alfa de este lado. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Pues esto es, vamos a multiplicar por cada uno de los términos aquí adentro. Y entonces esto es 2 veces por, y ya empiezo a asociar, ¿no? Ya sabemos que la multiplicación de escalares es asociativa, ¿no? De reales es asociativa. Entonces esto lo puedo escribir como 2 por alfa por x1 más 3 por alfa por y1 menos alfa por z1, ¿no? Y esto es igual a alfa por 0, que es 0. Entonces, esto de acá cumple con la característica que nos da esto, que dice, los vectores tienen la propiedad de que 2 veces por la primera coordenada más 3 veces por la segunda coordenada menos la tercera coordenada es igual a 0. Aquí está, ¿no? 2 veces por la primera coordenada más 3 veces por la segunda coordenada menos la tercera coordenada es igual a 0. Por lo tanto, se cumple la propiedad y alfa u pertenece a w, ¿no? Entonces ya está. Vamos a ver que cumple la tercera propiedad. La tercera propiedad nos dice que el vector 0 del espacio total, en este caso de R3, tiene que pertenecer a W. Pero de nuevo, ¿qué significa pertenecer a W? Pues pertenecer a W significa cumplir con la propiedad que determina W, ¿no? Entonces, ¿cómo veo que el 0 de R3 está en W? Bueno, tengo que ver que se cumple con esto. Entonces sabemos que el 0, el vector 0 de R3, que no es otra cosa sino 0,0,0, está en W, pues tiene esta forma, es una tercia ordenada, y además sabemos que 2 por 0 más 3 por 0 menos 0 es igual a 0. O sea, esta tercia ordenada cumple con esta propiedad, con la propiedad de que al multiplicar por 2 veces la primera entrada y sumarle 3 veces la segunda entrada y restarle la tercera entrada, eso me da igual a 0, ¿no? Y ya está. Con esto ya lo probamos. El vector 0 de R3, está en W. Listo, ya vimos que es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial, bueno, vamos a escribirlo, por lo tanto, W es un subespacio vectorial de R3. Listo. Es un espacio vectorial porque es un subespacio vectorial de R3, ya verificamos las tres condiciones. Ahora nos pide que veamos que beta es una base para W, o sea que a W lo puedo crear utilizando los elementos de beta, y además que estos son los mínimos necesarios, que no le puedo quitar nada a beta, porque si le quito algo a beta ya no me genera el espacio completo, ¿no? Y eso, en otras palabras, como lo hemos visto a partir de la definición, es probar que el conjunto es linealmente independiente y que genera R3. Entonces vamos a demostrar ahora que beta es una base para W. Entonces, por demostrar que beta es una base para W. Entonces, primero, vamos a demostrar que beta es linealmente independiente. Y acuérdense, ¿cómo demostramos que algo es linealmente independiente? Pues hacemos la combinación lineal igual a 0, y si de ahí concluimos que los escalares necesariamente son todos 0, entonces el conjunto es linealmente independiente. Si tiene la oportunidad de que haya otra solución que no nos dé a todos los escalares 0, entonces va a ser linealmente dependiente. Entonces, ¿quién es el 0 en este caso? Pues es el 0 de R3, y el 0 de R3 es el 0,0,0. Entonces quiero ver qué pasa cuando eso lo hago combinación lineal, digamos lambda 1 por 1,0,2 más lambda 2 por 0,1,3. Y esto de acá, ¿quién es? Pues esto es lambda 1 por 1, lambda 1, lambda 1 por 0, 0, lambda 1 por 2, 2 veces lambda 1, más lambda 2 por 0, 0, lambda 2 por 1, lambda 2, 3 por lambda 2, ¿no? 3 veces lambda 2.
Y esto es igual a la primera es lambda 1 más 0, pues se queda así, lambda 1, la segunda es 0 más lambda 2, o sea, lambda 2, y la tercera es 2 veces lambda 1 más 3 veces lambda 2. 2 veces lambda 1 más 3 veces lambda 2. Entonces, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones que me permite ver cuáles son los valores de lambda? Porque al final eso es lo que quiero ver, quiero el sistema de ecuaciones y la solución de ese sistema de ecuaciones me va a determinar si el conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente, ¿no? Porque a veces los sistemas de ecuaciones tienen más de una solución, no siempre tienen una solución. Entonces, si tiene una solución y esa solución es 0, todos los escalares igual a 0, el conjunto es linealmente independiente. Entonces, ¿cómo quedaría mi sistema de ecuaciones? Bueno, lambda 1 es igual a 0, ¿no? Según eso, lambda 1 tiene que ser igual a 0. Tenemos que averiguar cuál es la solución de este sistema. Luego, lambda 2 también tiene que ser igual a 0. Lambda 2 es igual a 0. Y finalmente, 2 veces lambda 1 más 3 veces lambda 2 es igual a 0. 2 veces lambda 1 más 3 veces lambda 2 es igual a 0. Y este es mi sistema de ecuaciones. Dependiendo de la solución, de la solución o soluciones que hay para este sistema de ecuaciones, es que voy a saber si el conjunto es linealmente dependiente o linealmente independiente. Pero bueno, aquí se ve muy claramente, ¿no? Por la primera ecuación, lambda 1 tiene que ser igual a 0. Por la segunda ecuación, lambda 2 tiene que ser igual a 0. Entonces, pues ya esto ya da lo mismo, pero claramente, pues también tiene que ser aquí sustituyendo 2 por 0 más 3 por 0, que es igual a 0. Entonces, lambda 1 no puede ser otra cosa sino 0. Y lambda 2 también es igual a 0. No hay más. Entonces, como lambda 1 y lambda 2 tienen que ser 0, cuando lo igualo a 0, cuando escribo el 0 como combinación lineal, por nuestro corolario, el corolario del teorema para determinar la independencia lineal, beta es linealmente independiente. Listo, ¿no? Ya probamos que beta es linealmente independiente, utilizando el resultado del corolario. Entonces, este conjunto es linealmente independiente. Ninguno de los elementos se puede escribir como combinación lineal del otro, del resto, en este caso del otro, porque nada más son 2. Ahora, tengo que probar que esto genera. ¿A quién genera? ¿A quién tiene que generar este conjunto? No a R3, porque de hecho no va a generar a R3, ¿no? No, lo que me va a resultar cuando hago todas las combinaciones lineales de esto, bueno, ya en algún momento veremos que de hecho no podría generar a R3 porque son solamente 2 vectores. Para generar a R3 necesito al menos 3 vectores. Lo que necesito ver, como me pide que sea base para W, es que genera W, o sea que los vectores que tienen esta forma, los vectores que cumplen con esta condición, se pueden escribir como combinación lineal de esos dos elementos que tiene beta. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ver qué genera, que a veces es la parte más difícil, ¿no? Vamos a ver qué esto genera. ¿Cómo? Bueno, de nuevo, ¿qué es que genere? Que tarda una cosa aquí, esa cosa se puede escribir como combinación lineal. Entonces, para demostrar que beta genera, por demostrar que beta genera a W, me tengo que tomar a un elemento arbitrario en W. Entonces, sea U en W arbitrario. Pero cualquier U que me tome en W, sin importar quién sea, tiene que cumplir con estas condiciones, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta U, que tiene la forma X, Y, Z, satisface con esta condición. Que 2X más 3Y menos Z sea igual a 0, ¿no? Solamente me lo he tomado, no he hecho todavía nada. Agarré a una U ahí adentro y dije lo que sabemos del hecho de que U esté ahí adentro. Entonces quiero ver si esto es verdad. Si es verdad que esto genera, entonces tienen que existir dos escalares que me permitan escribir a U como combinación lineal de esos dos. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Lo que quiero es que ver si existen dos escalares, tal que X, Y y Z se pueda escribir como vamos a ponerle alfa 1 por 1,0,2 y alfa 2 por 0,0,2.
0,1,3. Esto es lo que quiero demostrar, ¿no? Lo que quiero demostrar es que a este, que está aquí adentro, que por lo tanto satisface esto, lo puedo escribir de esta manera. Vamos a ver qué pasa. Y hacemos lo que hacemos siempre, o sea, desarrollar, ¿no? Esto es igual a alfa 1, 0, 2 veces alfa 1, más 0, alfa 2, 3 veces alfa 2. Y esto es igual a alfa 1 más 0 alfa 1, en la segunda 0 más alfa 2, y en la tercera 2 alfa 1 más 3 veces alfa 2. ¿Sí? Y entonces, este de acá, queremos saber si se puede escribir así. Ahora, se puede escribir así, todo lo que necesito es saber que existen alfa 1 y alfa 2, tal que pase eso, ¿no? Pero sí existen. ¿Cómo sabemos que sí existen? Bueno, si esto se puede dar, entonces quiere decir que x va a ser igual a alfa 1, déjame ponerlo al revés, alfa 1 tiene que ser igual a x, alfa 2 tiene que ser igual a y 2 veces alfa 1 más 3 veces alfa 2 tiene que ser igual a z, ¿no? Y bueno, sí existen estos alfa 1 y estos alfa 2. ¿Cómo sabes que sí existen? Existen porque x y y existen. X y y son la primera y la segunda entrada de esta tercia ordenada, que no es sino el vector, este u arbitrario que me tomé en w. Entonces este sí existe, ¿no? Porque x, y z sí existen. Entonces todo lo que tengo que hacer es hacer alfa 1 como x, hacer alfa 2 como y entonces a cualquier vector de aquí adentro lo puedo escribir como combinación lineal de estos dos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un vector. ¿Cómo hacemos un vector? A ver, x tiene que ser igual a alfa, o sea, vamos a ponerle 2, después y tiene que ser igual a alfa 2, vamos a ponerle 1, y z tiene que ser 2 alfa 1 más, este es solamente un ejemplito, 2 alfa 1 más 3 alfa 2, o sea, 2 veces 2, 4, más 3 por 1, 3, 4 más 3, 7, ¿no? Entonces, este de acá, el 2, 1, 7, es un vector de esta forma, ¿no? Es un vector de esta forma. Vamos a ver si es cierto. Esto nada más es una verificación, ¿no? O sea, ya aquí ya acabamos, con esto ya demostramos que genera, ¿no? Entonces, por lo tanto, como sí existen esta alfa 1 y alfa 2, podemos decir que beta genera a W. Entonces, nada más como verificación para que ustedes lo vean. Este vector, yo digo que es un vector en W, ¿no? Vamos a ver si esto efectivamente es un vector en W. Tiene esta forma y para que esté en W tiene que cumplir con que 2 por 2 más 3 por 1 menos 7 sea igual a 0, ¿no? 2 por 2, 4, más 3 por 1, 3, 4 más 3, 7, menos 7 es igual a 0. Entonces sí cumple esta propiedad, por lo tanto este vector sí está en W. Y entonces, ¿lo puedo escribir como combinación lineal de estos vectores? Sí, ¿no? Eso es lo que quiere decir que esto genere, que lo puedo escribir como combinación lineal. ¿Cómo? Pues según nuestro cálculo que hicimos aquí, x tiene que ser alfa 1 y y tiene que ser alfa 2. Entonces esto tiene que ser posible escribir a este vector que me tomé ahí adentro como combinación lineal. Con la combinación lineal siguiente, ¿no? 2,1,7 tiene que ser igual a alfa 1, que tiene que ser igual a x, o sea, a 2, por mi primer básico, que es 1,0,2, más alfa 2, que según esto es y, o sea, 1, por el segundo básico, que es 0,1,3, ¿no? Y esto es igual, pues, de hecho así lo hice, así fue como llegué, 2 por 1, 1, más 1 por 0, 0, perdón, 2 por 1, 2, dije 2 por 1, 2, más 0, 2, 2 por 0, 0, más 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, más 1 por 3, 3, 4 más 3, 7. Listo, ¿no? Este es mi alfa 1 y alfa 2 que me permiten escribir al vector como combinación lineal de los básicos. Entonces ya demostramos que W es un subespacio de R3, o sea, es un espacio vectorial, que
que cumple con esta propiedad y que se puede escribir a todos los vectores de W como combinación lineal de los elementos de beta, de estos dos vectores. Y además que los elementos de beta son los mínimos que necesito. ¿Por qué? Porque el conjunto beta es linealmente independiente. Entonces ya tenemos un ejemplo de un subespacio vectorial de R3 y una base que genera a ese subespacio vectorial. Y bueno, ya, ¿no? Con esto juntamos estas dos nociones. Bueno, ahorita regresamos y vemos más acerca de esto de las bases. Vamos a dejar aquí el video.